días. Vamos a orar, presentamos la palabra. Señor, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por este día que nos da la libertad y, Señor, la oportunidad de poder estar aquí y escuchar tu palabra. Señor, sentir tu presencia y Señor, renovarnos, Dios mío, acercarnos a ti, Señor. También pedirte que nos ayudes en nuestras debilidades, en nuestras carencias, Señor. Dios mío, tú eres un Dios de amor, tú eres un Dios de misericordia, de compasión. Tú conoces nuestro corazón, tú sabes lo que necesitas, Señor, y Señor, tú eres bueno, Señor. Por eso queremos, Dios mío, abrir nuestro corazón, queremos rogarte a ti, Señor, pedirte por nuestras vidas, por nuestras familias, por nuestros hogares, por nuestras casas, Señor, que sigas tú, Señor, cubriéndonos y que seas tú nuestro Dios. Gracias, Señor. Bendice la palabra. Abre los corazones, Señor, hoy de las personas que se han alejado, que no te conocen, Señor, o que Dios mío, están lejos de ti, Señor. Que hoy haya un acercamiento a través de tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gloria a Dios. Estaba atrás escuchando la alabanza y daba gracias a Dios por el buen ambiente que veía. Veía hermanos levantando las manos, reconociendo a Dios, acercándose al Señor y veo que bueno, la iglesia está haciendo su trabajo. La iglesia es un lugar de reunión donde, bueno, escuchamos la palabra de Dios, la alabanza y para muchos es un tiempo para acercarse a Dios. Para muchos que se han apartado, se han alejado por las circunstancias de la vida. Muchos han hablado conmigo y me han dicho, hacía tiempo que no escuchaba la palabra de Dios, hacía tiempo que no me acercaba a una iglesia y por H o por B estoy aquí y la verdad que es un gozo. Nadie sale de estas puertas diciendo que ha perdido el tiempo. Y si sales así, pues yo creo que te tienes que replantear muchas cosas, porque la palabra de Dios es buena para todos. Y muchos se han acercado, muchos nos acercamos y muchos volvemos a recordar pues lo que habíamos olvidado. Y esa es la palabra que Dios me traía. Olvidarnos realmente de lo importante, olvidarnos de Dios. Sí, vimos unos tiempos de una enfermedad que es el Alzheimer, donde yo en mi propia familia lo estoy viviendo y veo y se está padeciendo de un ser querido que ha perdido la memoria por completo, no conoce a sus hijos, no conoce a su esposa y es un dolor. Y vemos que es una enfermedad, bueno, que está al orden del día, pero sin irnos más profundamente, ¿no? También nos olvidamos de cosas importantes con el paso del día, con el ajetreo de este mundo que yo creo que nos está distanciando de las cosas importantes, esenciales, y nos está llevando a unos sitios donde el diablo quiere hacer su obra. Y a mí me hablaba el Señor de no olvidarnos del Señor. Amén. Me gustaría que los bebés salieran fuera, por favor, puesto que no es el tiempo para que escuchen la palabra. Y lo único que puede suceder es que distraigamos la preciosa palabra de Dios. Y el otro día veía un vídeo en YouTube, no sé si mi esposa me lo mostraba, y salía en una residencia una mujer mayor, una anciana, que tenía Alzheimer, y uno de sus familiares, no sé si era su hija, le preguntaba por personas queridas. ¿Conoces a María? Y se quedaba muy parada y te hacía con la cabeza, no. ¿Conoces a Juan? Quizás su esposo o su hijo, y decía con la cabeza, no. Así muchas palabras, muchos nombres, si recordaba de ellos, y ninguno de ellos. Hasta que la persona que le hacía las preguntas le dice, ¿conoces a Jesús? ¿Y Jesús, lo conoces? Y rápidamente dijo, sí, conozco a Jesús, a Jesucristo. Y ya la mujer no paró. Dice, lo conozco porque es mi Dios, es mi Salvador, es el Hijo de Dios. Y me quedé muy sorprendido, ¿no? de cómo la mujer quizás se olvidó de tantas cosas importantes, pero no de lo esencial, que es Jesucristo. Amén. No tenemos por qué olvidarnos de Dios si podemos hacer otras cosas, pues en el trabajo, en el día a día, en las cosas que nos vienen a la mano. Podemos hacerlas, pero siempre teniendo a Dios en nuestra mente, en nuestro corazón. Siempre teniendo a Dios pues en el mensaje de su palabra. ¿Para qué? Pues para que podamos tener temor de Él, andar por sus caminos. Yo estaba llorando y decía, desde que conocí a Dios, no había un día en mi vida que se me haya olvidado orar. Siempre, todos los días oro. Si no es una vez, son 2, 3, 4. Y a veces nos olvidamos de orar. Hay un dicho que dice que nos acordamos de un santo, una santa cuando llueve, cuando truena, ¿no?
Cuando vienen tiempos malos es cuando decimos, ¡ay, Dios mío! Y a lo mejor ese Dios no está tan cercano porque nosotros nos hemos alejado. Es bueno recordar siempre a Dios, es bueno acercarnos al Señor. Es bueno que nos acordemos, ¿no? Cuando las cosas van bien, cuando van mal, claro que sí. Por eso la iglesia es importante que nos congreguemos, ¿no? Como decía Pablo. Es importante que no dejemos en ningún tiempo de tener no obligación, sino nuestra devoción. Como puede ser, levantarnos por la mañana y orar a Dios, pedirle a Dios, presentarle el día. Y es bueno no olvidarse, ¿no? de tener y congregarnos. Ayer hicimos una campaña preciosa y hubo muy poca gente. Quizás, la piscina, esto, lo otro, hace mucha calor. No es porque estuviera yo, pero sí es bueno de que si hay una campaña o hay alguna actividad donde podamos ir, pues vayamos. ¿Por qué? Pues porque es acercarnos a Dios, es estar cerca de Dios, es escuchar la palabra de Dios, es agradar a Dios. Y es importante, ¿no? Por eso la Iglesia, uno de los principios que tiene, pues es que la gente se acerque a Dios, tenga un encuentro con Dios y no se aleje de lo que es el Señor. Sí, amén. ¿Qué nos distancia de Dios? Pues nos distancia de Dios estos tiempos, ¿no? Donde hay mucha autosuficiencia, donde no necesitamos a Dios. Ya tenemos el internet, tenemos muchas cosas a la mano y no nos hace falta clamar a Dios ni buscar a Dios. Ayer compartí yo una pequeña palabra sobre la sequía, sobre la falta de lluvia, y decía, es algo que no se puede conseguir si no buscamos a Dios, clamamos a Dios, si no rogamos a Dios. ¿Sí? Amén. La lluvia no viene de ningún supermercado, ni viene de ninguna composición, solamente viene del cielo, dice la palabra de Dios. Y aquellos que confían en Dios, que creen en Dios, aquellos que tienen la fe, pues esa sequía, tanto natural como también espiritual, pues viene a tu vida, ¿no? Y aunque haya un tiempo de calor, de sequía, en tu corazón correrán ríos de agua viva, ¿sí? En estos tiempos de materialismo, pues también nos olvidamos, ¿no? De tantas cosas a nuestra mano que nos hacen olvidarnos de lo más principal, que es al Señor en nuestra vida. Amén. ¿Cuántas veces hemos ido a algún sitio, no lo sé, y se nos ha olvidado algo? Hemos tenido que dar la vuelta. Hace poco tiempo con mi esposa fuimos a un lugar y cuando llegamos a ese sitio se nos olvidó el certificado de firma. Tuvimos que darnos la vuelta. No había otra. Sin ello no podíamos hacer la actividad a la cual íbamos. Menos mal que era cerca, pero cuánto fastidia, ¿no? El tener que volver atrás o no poder hacer algo porque se me ha olvidado. Y muchas de las veces se nos olvida tener Dios con nosotros, reconocer a Dios que va con nosotros en nuestra vida, que Dios nos hable, y eso es vital. No olvidarnos, ¿no? De que sin el Señor no podemos ser felices, no podemos tener esa plenitud dentro de nosotros. En una mochila donde cargamos tantas cosas, en un vehículo donde salimos en estos tiempos de descanso, no sé cuándo, metemos en las cajas de todo metemos, pero muchas de las veces se nos olvida la Biblia, se nos olvida a Dios. Amén. Toda esta palabra me venía el otro día leyendo un libro y me veía en el primer capítulo de Éxodo 1, versículo 8. El Génesis acaba cuando José, y conocemos la historia de José, muere en Egipto. Conocemos la historia de José y sus hijos, los hijos de Jacob, sus hermanos de José, cuando en Canaán hay sequía, hay hambruna, y van a buscar a Egipto pues alimento, y se encuentran que José pues es la mano derecha del faraón. Hallaron gracia, todo el pueblo llegó a Egipto y fueron a un lugar que no era la tierra prometida, pero era un lugar donde Dios les proveyó. Y dice que ese pueblo fue un pueblo que fue bendecido. No sé qué zona fue la que fueron, pero una zona de pastos, una zona donde cuidaban ganado. Y el pueblo de Dios se extendió, creció, y fue un pueblo que tuvo prosperidad y que tuvo libertad allá en Egipto. Todos conocemos la historia del pueblo de Dios en Egipto, ¿no? De esclavitud, de estar presos y de orar para poder ser y clamar para poder ser liberados. Pero hubo un tiempo donde el pueblo de Dios andaba bien en Egipto. Pero dice la palabra de Dios que murió José. Dice que José estuvo durante 3 generaciones, pudo ver 3 generaciones en Egipto, no sé cuántos años son, dice que murió con la edad de 110 años, pero en esos tiempos reconocían a Dios, la vida iba bien,
pero llegó un momento donde se acabó y se olvidaron de Dios. Dice en Éxodo 1, versículo 8: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y se levantó un nuevo rey que no conocía. Podemos llegar al punto donde se nos olvide lo importante. Con el paso del tiempo, de los años, ya no digo 3 generaciones, sino nuestra propia generación, las buenas costumbres, los buenos hábitos, el buen orden, lo importante, lo vital para nuestras vidas, lo vamos relegando a un segundo plano, hasta de tal manera que nos olvidamos de él, ya no cuenta en nuestra vida cotidiana, no es importante para nosotros. Yo estaba orando y decía, ya no hace falta 3 generaciones, sino ya no, de los padres a los hijos, no les damos la buena semilla que es la palabra de Dios. No enseñamos a nuestros hijos desde pequeños a orar, a buscar a Dios, a tener temor de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros también nos olvidamos, porque nosotros tampoco somos de ejemplo. Y no hacen falta 3 generaciones, sino en nuestra propia casa. Llega un momento de que vemos que algo está sucediendo, hay un desbarajuste, no hay orden, y es porque ese orden que nos habla el Señor, de sobre todas las cosas amar a Dios, de sobre todas las cosas tener en nuestro corazón pues el temor de Dios en nuestra vida, y después todo lo añadido, ahí donde vayamos. Y cuando se olvida, pues suceden cosas. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Maquinaciones del diablo. Yo creo que uno de los ataques del diablo a nuestra vida es, sobre todo, alejarnos de Dios. Ponernos en nosotros tropiezos, argumentos para que no nos acerquemos a Dios. Para que busquemos otras cosas que no sean más factibles o pensamos que no sean más beneficiosas. Por ejemplo, un puesto de trabajo. ¿Cuántas veces he compartido aquí? He visto hermanos que los veo todos los domingos aquí, que perseveran en la palabra de Dios, que los veo que se llenan del Señor, los veo con gozo, con ánimo, veo que Dios obra en su vida, pero dejan de venir. Y los veo al cabo del tiempo y no, encontré un trabajo y dejé de ir a la iglesia. Es que era importante el trabajo, es que era importante poder tener una remuneración económica. Claro que es importante, es necesario en esta vida, pero más importante es no olvidarte de Dios. Porque Dios es tu pronto socorro en el momento de auxilio, en el momento de necesidad. Ahí donde clama, rápidamente Dios pone su brazo. ¿Por qué? Pues porque lo tienes en tu boca, lo tienes en tu corazón. Esa palabra de Dios está en tu mente, de saber lo que es lo bueno y desechar lo malo. Aquel conocimiento y sabiduría, entendimiento que hay en tu vida, que es la luz, que es la lámpara a nuestros pies, la palabra de Dios. Y podemos estar en el mundo, trabajando con nuestra familia, haciendo todo lo que es lícito, pero nunca olvidándonos de la palabra del Señor en nuestra vida. Amén. Parece que no es compatible, pero el Señor lo habló, ¿no? Y sí, vivimos en este mundo, pero no somos en este mundo, pero vivimos en Él. Y hacemos nuestra vida, y hacemos la necesidad que haya en esta vida, pero siempre con Dios en nuestra vida, con el temor de Dios en nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque se van a levantar tiempos malos, y se están levantando. Yo estoy viendo un país que se está alejando de Dios. Y quien no es conmigo es contra mí. Y vemos leyes como compartíamos ayer, y vemos mandatos, y vemos actuaciones que son realmente en contra de la voluntad de Dios. No van contra nosotros, sino van contra Dios. Y eso va a tener sus consecuencias, pero van a ser consecuencias quizás para todos. Pero aquellos que están en el Señor, que tienen temor de Dios, como estoy hablando, pues, y tendrán el reconocimiento del Señor en su vida, tendrán cobertura, sí. Amén. Hubo un rey que se levantó y se olvidó con el paso del tiempo. Y se olvidó pues porque los propios pueblos de Dios más buscó las cosas del mundo que buscar las cosas de Dios. Es como la lámpara que tiene aceite de la unción, de la palabra, y de buenas a primeras no busca ese aceite, no prepara sus lámparas, y cuando te das cuenta esa lámpara está apagada y nadie la ve. Eso se llama discipulado, eso se llama evangelismo, ¿sí? Amén. Ayer lo que hicimos fue una campaña que es evangelismo, para nosotros es la principal columna. El evangelismo, dar la palabra, lanzar la semilla para que caiga en tierra y ahí germine y dé su fruto y haya discípulos. Amén. Porque la palabra de Dios y Jesús lo que buscaba eran discípulos, nuestros hijos espirituales, de generación en generación. Que no haya un avivamiento en un lugar como puede ser esta iglesia, que hay un avivamiento porque el Espíritu Santo se muestra y cae en este lugar y ahí se acaba. No, tenemos que seguir anhelando que ese avivamiento vaya a nuestros hijos
y a los hijos de nuestros hijos y a nuestra generación. ¿Por qué? Porque es lo mejor que nos puede pasar. Pretendemos que nuestras familias, que nuestros hijos hereden las riquezas del mundo y buscamos que tengan los mejores empleos, los mejores estudios y, bueno, puede ser, pero ¿de qué te vale ganar la riqueza del mundo si pierdes tu alma? Qué bueno es que invirtamos en reconocer siempre a Dios en nuestra vida y no olvidarnos, porque con el paso del tiempo las buenas costumbres, los buenos hábitos se pueden dejar y las cosas de Dios se apagan pero muy rápido, porque en este mundo hay mucha oscuridad, hay mucha tiniebla que rápidamente viene como un manto oscuro a tapar la luz de Cristo. Hermanos, tenemos que poner la luz de Cristo en nuestra vida todos los días, en nuestros hogares. Yo no sé si tienes tiempo en tu casa, donde oras, donde tienes tu devocional, con tus hermanos, con tus hijos. A lo mejor no lo tenemos porque no tenemos tiempo. No nos olvidemos de esas cosas que son vitales. Amén. En Deuteronomio, tenía tres versículos. En Deuteronomio 8 nos habla la palabra de Dios de ese pueblo que sale de la esclavitud después de 400 años y anda por el desierto, y rápidamente dice que cuando salieron con gozo el pueblo de Dios, pero al poco tiempo empezaron la queja, la necesidad. Y yo creo que todo eso es por una falta de tener una relación íntima con el Señor. Y aquí en Deuteronomio 8 nos habla una amonestación. Yo cuando leía amonestación, pues se me viene a la mente de una tarjeta, ¿no? Como en los deportes, en el fútbol, una tarjeta amarilla. Aquel que amonesta no es aquel que condena, que mata. Una amonestación es la misericordia de Dios en nuestra vida, porque Dios toca nuestra vida. Y hoy a lo mejor Dios te está hablando y te está un poco zarandeando. Hay una hermana que está dormida y sería bueno zarandearla y decirle: ¡hey, despierta! No te olvides de la palabra de Dios. Y el Señor nos amonesta, ¿no? Y qué bueno que nos amoneste a que no caigamos en esa frialdad. Dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Amén. Olvidarnos es olvidarnos de hacer el plan de Dios, de cumplir la palabra de Dios. Cuando algo te olvidas es porque piensas en otras cosas más importantes. Seguramente no te vas a olvidar de los nombres de tus seres queridos, no te vas a olvidar de la canción preferida, no te vas a olvidar de, no sé, algo que para ti es muy importante. Aquel que tiene a Dios como lo más importante nunca se va a olvidar de la palabra, de orar, de que no es por ley, sino es por necesidad, es por devoción. Por lo tanto, el Señor nos dice que no nos olvidemos para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos. Hay otros mandamientos fuera en el mundo que para nosotros quizás no son más importantes, y eso nos hace que nos olvidemos de lo que son las leyes de Dios, los estatutos. Dice: no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y es verdad, Dios nos bendice, amén. Y Dios prospera nuestras vidas. Yo doy gracias a Dios porque Dios ha prosperado mi vida, ha bendecido mi vida. Cuando estaba peor, en la miseria mayor, tanto natural, espiritual, todo, Dios viene a nuestro rescate. Y Dios nos provee, Dios nos bendice, Dios nos da. Y qué bueno que lo recibas en tu vida, pero no te olvides de dónde vino esa bendición. Amén. Compartimos mucho de que buscamos la bendición, pero nos olvidamos de dónde viene. Sí, es como ese premio que llega a nuestra vida, esa necesidad que nos llega y la cogemos, ¿no? Como he dicho, un puesto de trabajo o una familia o qué sé yo. ¿Cuántas cosas pueden venir a tu vida que si las pides Dios las da, si realmente las necesitas? Y dice el versículo 14: y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y cuando suceden esas cosas, nos enorgullecemos y nos olvidamos del Señor. Por eso Pablo decía: yo sé vivir en la escasez y sé vivir en la abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor nos va a llevar por un desierto donde nos va a dar del maná, nos va a llevar a lugares donde vamos a tener bendición, prosperidad, abundancia, y muchos en ello tropiezan y caen. Y debemos tener ese reconocimiento del Señor, ese temor de Dios que digo, para saber que todo lo que viene de parte de Dios.
y gozarnos en la abundancia, gozarnos en la prosperidad que Dios nos da y buscar más a Dios, no por más prosperidad, sino porque reconocemos que todo viene de parte de Dios. Amén. Y no nos orgullezcamos en nuestro corazón y nos olvidemos de Dios. Dice que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Y muchos nos olvidamos a veces de los tiempos malos, de los tiempos donde hemos pasado necesidad, ¿sí? Amén. Ahí donde Dios nos sacó, muchos se han olvidado con el paso del tiempo. Y quizá la bendición que le ha venido, pues lo ponen no como excusa, sino como escudo, como tapadera, para realmente reconocer a Dios en tu vida, ¿no? Y no olvidarte de dónde te sacó el Señor. Y fíjate dónde sacó, ¿no? Del desierto, de este lugar, y te dio agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían comido. Dice, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios. Amén. Y los domingos, pues es un tiempo de alegría, de gozo y también de recordar a Dios, de acordarnos del Señor. Acordarnos de dónde nos ha sacado el Señor y qué obra ha hecho Dios en nuestra vida. Amén. Eso se llama no perder la humildad, ser manso, humildes, tener esa humildad de reconocer que todo viene del Señor y que por nuestras fuerzas no lo hemos podido conseguir. No te olvides nunca de ello, hermano, de que Dios es el que te sacó de todas las necesidades. Y si estás en ellas, si estás en desierto, agárrate a Dios, busca a Dios con todas tus fuerzas. Si estás en un tiempo malo donde hay escasez en tu vida, confía en Dios. Dios te va a proveer, Dios te va a sacar agua del pedernal, de la roca. De lo imposible, Dios te va a dar la provisión. Pero si tienes la fe suficiente de agarrarte a Dios, y esa promesa es hoy para tu vida. Dice, sino acuérdate de Dios, Jehová tu Dios, porque Él es el que da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres, como en este día. Dice más, si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Amén. Y qué palabra, ¿no? Más fuerte y más clara para nuestras vidas. No olvidarnos de Dios, no andar por esos dioses falsos, ajenos, estos que mucho sirve el mundo, que piensa que de ahí viene la bendición. Pero bendición es una palabra que solamente viene de Dios. Solamente viene de la presencia del canal que es Dios bendiciendo tu vida. Amén. Y me hablaba esta palabra, ¿no? De cuidarnos, de no olvidarnos. Yo le pido a Dios que en muchas cosas que se me pierde la memoria, que se nos pierde un poco el horizonte, el orden, pero nunca olvidarnos de lo vital en nuestras vidas. Sí. En Isaías 49, versículo 14, aleluya. Dice, pero Sión dijo, Sión, el pueblo de Dios, la ciudad de Dios, los hijos de Dios. Pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. ¿Cuántas veces le echamos la culpa a Dios de que se ha olvidado de nosotros? Sí, amén. Pero Dios no tiene nuestra memoria, Dios no tiene nuestra capacidad. Dios es omnipresente, es omnipotente. Dios es infalible. Dios lo que promete lo cumple. Dios está con nosotros, Dios nos ama, Dios tiene misericordia de ti cada día de tu vida. Dios no se olvida de ti. Tú sí te has olvidado de Dios. Tú sí te has alejado de tal manera como he compartido al principio. Yo decía, el pueblo de Dios, cuando estaba en Egipto durante 400 años, no pidieron, no rogaron a Dios. Dice que después de 400 años el pueblo clamó, esa palabra que es clamar, no pedir de cualquier manera,
como ayer compartíamos, como el siervo brama por las aguas en el desierto, así clama mi alma por ti. A veces nuestra oración es, religiosa, como decimos, ¿no? Es lo que toca, es como lavarme los dientes, es como asearme por la mañana, que es importante. Pero la oración tiene que ser viva, eficaz, llena de fe. Una oración que nace de nuestro corazón necesitado, agradecido, reconociendo a Dios. Y eso nos hace de que Dios conteste a nuestras oraciones. Eso hace que Dios sea pronto para poder sacarnos de cualquier problema que podamos tener. Amén. El pueblo de Dios clama y ven un pueblo que está invadido por los enemigos, un pueblo que está cayendo delante de la batalla que viene a su vida. Y Dios, cuando estamos con Dios, nunca se pierde una batalla. David nunca perdió una batalla siempre y cuando estuvo en orden delante de Dios. El pueblo y el ejército esperaba que era el momento y el tiempo de salir a la batalla y de pelear, pero David decía, no saldré hasta que Dios no lo confirme en mi vida. El pueblo decía, es tiempo de que salgamos ya, hay buen tiempo para poder caminar y en este desierto avanzar un poco más, pero Moisés decía, no andaremos ni un paso si Dios no nos lo promete, no nos lo confirma que es el tiempo de caminar, de andar. Amén. Moisés estuvo durante 40 días en el monte, creo que en el monte de Horeb, y allí estuvo orando en comunión con Dios, recibiendo los mandamientos, recibiendo ministración de Dios, y el pueblo abajo se desenfrenó a los pocos días, ya se ha muerto, algo le habrá pasado ahí arriba, se habrá caído, o habrá caído un rayo, hagamos dioses becerros de oro, dioses ajenos y sirvámosles a Él. Se olvidaron realmente. Y eso es lo que nos pasa en nuestras vidas, carnal, natural, porque vivimos demasiado en la carne, vivimos demasiado en lo natural, vivimos poco en lo espiritual. Somos poco espirituales. No es espiritual aquel que da una oración, sino aquel que en su corazón, como vuelvo a compartir, tiene el comezón de reconocer a Dios ahí donde va, en el vehículo, en el hogar, en el trabajo, orando siempre, orar sin cesar. Amén. Y decía, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Hoy te vuelvo a decir que Dios no se ha olvidado de ti. Quizás tú sí te has olvidado de Dios. Dice, se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Dice, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Amén. El amor de la madre es comparable, más o menos, como el amor de Dios es incomparable. Pero nos dejará todo, pero una madre siempre estará con nosotros, ¿sí? Amén. Se olvidará una madre del hijo que dio a luz. Y dice el Señor, aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Dice aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, dice el Señor. Dice, delante de mí están siempre tus muros. Y delante de las manos de Dios nos tiene esculpido. ¿Por qué? Pues porque nos ha creado el Señor. Porque somos hijos de Dios, somos criaturas de Dios. Qué bueno es reconocer que nuestro Padre es el que nos cuida, el que siempre está cubriéndonos y sus alas cubriendo nuestras entradas y nuestras salidas. Dice, tus edificadores vendrán a prisa, tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. Amén. Cuando Dios está contigo, huyen las tinieblas. Cuando la luz de Cristo está en ti, cuando enciende la luz de Dios en tu vida, cuando empiezas a orar en tu casa, en tu hogar, donde hay oscuridad, donde hay pecado, donde se te va de las manos, y hoy dices, hoy es día de oración, hoy es día de buscar a Dios, tus edificadores vienen y empiezan a edificar tu casa, y empiezan a edificar a tu hijo, y empiezan a cambiar las cosas en tu vida, porque te estás acercando a Dios. Pero cuando te apartas, dice la palabra de Dios, que tus asoladores vendrán, pero que salgan de ti. Dice, alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice Jehová, que de todos, como de vestidura de honra, serás vestida, y de ellos serás ceñida como novia. Amén. Porque tu tierra devastada, arruinada y desierta, ahora será estrecha por la multitud de los moradores, y tus destruidores serán apartados lejos. Amén. Una característica de no tener a Dios en tu vida es la soledad, estar solo, no tener amigos. Y ayer escuchaba a mi esposa y decía, vivimos en un mundo muy egoísta, donde nos queremos vivir solos, pero no es porque queremos vivir solos,
es porque no tenemos nada en nosotros. No tenemos ni a Cristo en nuestra vida y vivimos solos. Nadie se acerca a nosotros porque somos retamos en el desierto. Y el Señor dice que hemos de ser ríos de agua viva, afluentes, manantiales. Hemos de ser ciudades que tengan multitud de moradores. No debemos de ser como esa tierra estrecha, devastada, arruinada. ¿Por qué? Pues porque se ha olvidado de los mandamientos de Dios. Amén. Por eso este ministerio de remar es un ministerio bendito, porque reconocemos a Dios todos los días, en todo momento, y hay bendición sobreabundante. Amén. 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 Digo amén porque hay que reconocerlo. Aún los hijos de tu orfandad dirán a tus ídolos: estrecho es para mí este hogar, apártate para que yo more, dice el Señor. Vamos a levantarnos, vamos a orar, si queréis, conmigo y reconocer a Dios. Aleluya. Nuestra mente no puede reconocer todo. Nosotros tenemos una mente que parece que lo retiene todo. Y la palabra de Dios dice que retengamos lo bueno y desechemos lo malo. Todo no puede entrar en nuestra mente. Ordenemos nuestro corazón. No sé qué tiempos vives, si vives tiempos de enfermedad, si vives tiempos de necesidad, si vives tiempos de orfandad, de desierto, o vives tiempos de abundancia. En todo tiempo reconoce a Dios en tu vida. Guarda los mandamientos, guarda la palabra. Enseña a tus hijos a caminar por el camino de la verdad y la bendición de Dios vendrá sobre tu casa. Por lo tanto, Señor, gracias por este tiempo, gracias por permitirnos poder predicar la palabra, algo que en muchos lugares no está permitido y donde en España llegará un tiempo no muy lejano que también se querrá prohibir. El que prediquemos la palabra de vida, la palabra de verdad, donde reconozcamos cada día quién eres tú, Jesús. Eres el creador del cielo, de la tierra, de nuestras vidas. Eres Dios, eres omnipotente, omnipresente, Señor. Eres Dios sobre todas las cosas, Señor, Dios mío, y queremos, Dios mío, reconocerte, Señor. No olvidarnos de tus beneficios, no olvidarnos de tu palabra. Tu palabra dice que tú tienes pensamientos de bien sobre cada uno de nosotros, Señor. Que podamos reconocerte en todo tiempo, sobre todo en los tiempos malos, en los tiempos difíciles, Señor. Dios mío, en los tiempos donde hay desierto, que podamos clamarte a ti, porque cuando clamamos a ti, tú mandas lluvia del cielo, Señor. Tú mandas maná, Señor, tú mandas provisión. Por eso yo te pido, Señor, que bendigas a mis hermanos, Dios mío, a cada uno de los que están aquí, Señor. Que traigas tu agua, Señor, tu lluvia temprana, tardía, y que bendiga los corazones, Señor. Que podamos reconocerte, que podamos honrarte, que podamos tener temor de ti y que podamos decir, como dijo Josué, si os parece bien, id en pos de vuestros dioses, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Que Dios te bendiga.